La antropología y su importancia. La importancia de la antropología en el conocimiento de la realidad. 1.1 Definición de antropología. El término antropología procede de las raíces griegas antropos, hombre, y logos, tratado. Ello configura entonces la denominación de esta maravillosa ciencia bajo los siguientes términos: tratado acerca del hombre. Indubitablemente, no existe nada más apasionante que el estudio que hagamos de la humana especie en todas sus manifestaciones. No podemos olvidar que, queramos o no, ha sido y es el hombre el eterno protagonista de la historia. De allí que no podamos pasar por alto sus logros, su evolución, sus conquistas en todos los campos del saber humano, sus incursiones en el desarrollo del pensamiento social, sus aventuras derivadas en descubrimientos asombrosos, etc. Incuestionablemente que ello hace que esta ciencia tenga una visión eminentemente antropocéntrica en los terrenos del humanismo y del cientifismo de todos los tiempos. Es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos de la experiencia humana. Algunas de ellas estudian cómo nuestra especie evolucionó a partir de especies más antiguas. Otras analizan cómo llegamos a poseer la aptitud para el lenguaje, de qué manera lo desarrollamos y diversificamos y los modos en que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de la comunicación humana. Otras, por último, se ocupan de las tradiciones aprendidas del pensamiento y la conducta humanas, de la forma en que evolucionaron y se diversificaron las culturas antiguas y de cómo y por qué cambian o permanecen inmutables las culturas modernas. AGEAC 2016. 1.2 Importancia de la antropología. Muchas disciplinas, además de la antropología, se ocupan del estudio de los seres humanos. Biólogos, genetistas y psicólogos estudian nuestra naturaleza física. Muchas otras, entre ellas la sociología, la geografía humana, la psicología social, la historia, la ciencia política, la economía, la lingüística, la teología, la filosofía, la musicología, el arte, la literatura y la arquitectura, se ocupan de nuestro comportamiento cultural, intelectual y estético. Lo que diferencia a la antropología de las otras disciplinas es su carácter global y comparativo. Otras ramas del saber abordan únicamente un segmento concreto de la experiencia humana o una época o fase concreta de nuestro desarrollo cultural y biológico. Pero los antropólogos nunca fundamentan sus descubrimientos en el estudio de una sola población, raza, tribu, clase, nación, tiempo o lugar. Los antropólogos insisten, ante todo, en que se contrasten las conclusiones extraídas del estudio de un grupo humano o de una determinada civilización con datos provenientes de otros grupos o civilizaciones. De esta manera, los antropólogos aspiran a dominar los prejuicios de su propio sexo, clase, raza, religión, nación, grupo étnico o cultura. Desde la perspectiva antropológica, todos los pueblos y culturas son igualmente merecedores de estudio. Debido a su perspectiva biológica, arqueológica, lingüística, cultural, comparativa y global, la antropología puede dar respuesta a muchas preguntas fundamentales. Puede contribuir al entendimiento del significado de nuestra herencia animal y, por tanto, a la definición de lo que es característicamente humano en nuestra naturaleza. Está estratégicamente equipada para estudiar la importancia cultural y biológica de la raza en la evolución de las culturas y en la conducción de la vida contemporánea. Y también posee la clave para comprender los orígenes de la desigualdad social en forma de racismo, sexismo, explotación, pobreza y subdesarrollo internacional. Lamprea, K. 2013. 1.3 Antropología, construcción social de la realidad. Solo existe sociológicamente hablando, individuos y sus relaciones. La sociedad como entidad general no posee ninguna existencia aparte de los individuos que la componen. Es cierto que desde los orígenes de la humanidad, el hombre es activo, pero de ningún modo se trata de una actividad consciente, planeada, independiente de cada individuo. El individuo modifica mediante su acción la naturaleza y el mundo que lo rodea, pero soporta condiciones que de ningún modo ha creado. La naturaleza, su estructura corporal y mental, etc. Aparentemente reina en la superficie de la sociedad del azar. Pero ahí donde en la superficie de las cosas parece reinar la casualidad, ésta se halla siempre gobernada por leyes internas, ocultas, que son las relaciones sociales dadas.
Estas leyes que rigen la vida social no significa de ningún modo dejar de investigar lo que quieren o aspiran los individuos en particular, cuál es su voluntad, si es que está movida por la reflexión o por la pasión. Las voluntades individuales, o sea la conciencia, que actúan en la sociedad producen casi siempre resultados muy distintos a los perseguidos. Ejemplo, una revolución, lo que se persigue no era cambiar una estructura económica sino los hombres en el poder. La relación entre la conciencia, el sujeto y las condiciones objetivas no pueden ser comprendidas correctamente más que considerándolas a todas ellas como un proceso interactuante. El mundo no puede ser considerado como un conjunto de cosas acabadas, reflejadas en la cabeza de los hombres a través de parcialidades de la realidad. La base material proporciona elementos de conocimiento que orillan al individuo a mejorar, conservar o transformar su conducta, y en ese proceso, cambian o refuerzan esas ideas, a la vez que cambian la base. Las ideas aisladas no cuentan, pero cuando éstas aprenden dicha realidad y unifican muchas voluntades basadas en esa práctica verificadora de su validez, influyen sobre la base material, que a su vez, como marco general, propiciarán nuevas ideas. Lamprea, K. 2013. Andrés López Pérez 2015, licenciado en Antropología Social, sostiene que mucha gente se cuestiona qué aporta la crítica antropológica para nuestros conocimientos, aunque otra gente ni siquiera se cuestiona la crítica y pasan directamente a refutar o contradecir la crítica que realizan los antropólogos /diagonalas, a través de comentarios populares basados en sus propias experiencias, y cuando no, en lo que mejor encaja bajo su punto de vista lógica. Lógica o sentido común, como dos conceptos que suelen confundirse a la hora de observar el objeto de estudio. Pero en cualquiera que sea el caso, el resultado es enriquecedor para quienes critican, y también para quien es autor de recibir esas críticas sociales, ya que también se buscan resultados cuando aparece la crítica, que son cuestionables o analizadas. Porque si algo es verdad, es que la realidad social se construye, se vive y se analiza de acuerdo con los parámetros sociales establecidos por los métodos que utiliza la antropología. Los antropólogos /diagonalas se encargan de observar, describir e interpretar los acontecimientos pasados, presentes y posibles que el hombre crea en su espacio imaginario, y lo convierte en realidad social. Este proceso de transformación es lo que llamamos puramente cultura, y aunque cada grupo de personas crea su propia estructura social, la finalidad de los seres humanos no es otra que satisfacer su supervivencia en un lugar concreto del planeta. Pero durante la convivencia de determinados grupos de personas, suceden acontecimientos que el hombre ha construido a través de unos procesos psicológicos, y que normalmente están relacionados con los fenómenos naturales, donde a veces aparece una fe ciega, seguida de una creencia ancestral que la gente practica con el paso del tiempo. Y eso se hace por encima de aquellos planteamientos científicos que terminan contradiciendo la realidad social inventada. A pesar de que los grupos de personas siguen empeñados en que ni la ciencia ni otra construcción social puede ser más verdadera que la propia fe dogmática. Es entonces cuando los antropólogos /diagonalas, a diferencia de la crítica social popular, observan la realidad, la analizan e interpretan para finalmente obtener una conclusión. Durante ese proceso aparece una crítica, pero sin tener nada que ver con esas opiniones populares que de algún modo intentan desafiar al planteamiento antropológico, porque tras la crítica antropológica, existe algo más que un bagaje al que durante un tiempo se vio sometido un antropólogo /diagonal principiante. Pues se necesita una serie de propiedades esenciales humanistas para ver el mundo, comprender a la sociedad y el papel que desempeñan los seres humanos en el entramado que han construido. Digamos que el antropólogo /diagonala, llegado el momento, empieza a experimentar una serie de cambios que lamentablemente son irreversibles. 1.5. Estudio de la realidad y método científico. El estudio científico de la realidad no puede limitarse a la deducción de ciertas conclusiones sobre la base de la simple observación. La manera de producir nuevos conocimientos científicos no es otra que investigar la realidad de acuerdo con un método riguroso, el método científico. Consiste en un proceso que consta de 3 fases básicas. 1. Formulación de suposiciones para explicar hechos conocidos. 2. Contraste continuo de esas suposiciones con la realidad. 3. Reformulación de los primitivos supuestos de acuerdo con los resultados del contraste. Es imprescindible, además, seguir procedimientos rigurosos, claros y explícitos para que la repetición de las experiencias reales sobre las que se trabaja sea posible en cualquier momento con toda exactitud, y, por tanto, los resultados sean verificables.
En definitiva, se trata de partir de una idea supuesta, hipótesis, y de ver si se cumple en la realidad, verificación, a lo largo de una serie de pruebas determinadas, experimentación. La utilización de un instrumental matemático, las mediciones y escalas, se permite, en las ciencias físico-naturales, hacer observaciones rigurosas y exactas, lo que se llama estudio cuantitativo. Pero la antropología se ocupa de la realidad sociocultural, que es más difícilmente cuantificable. No por ello deja de ser una disciplina científica, se interesa en descubrir nuevas realidades, perfilar conceptos y enunciar principios en la medida de lo posible, puesto que se trata de la conducta humana, aunque adopta su propia forma de conocer, el estudio cualitativo de los fenómenos socioculturales. A cambio de la cuantificación del conocimiento, la antropología ofrece una visión comprensiva de la realidad sociocultural al estudiar todos los aspectos de cada sociedad, al ordenar los fenómenos particulares dentro del conjunto global y al descubrir sus mutuas interrelaciones. Como tiene contacto directo con su objeto de estudio, la sociedad y sus miembros, se puede apreciar, por ejemplo, de qué manera interaccionan sentimientos personales, grupos e instituciones. La atención al detalle y el sentido de la inmediatez son, en consecuencia, básicos para el trabajo antropológico. Para lograr todo esto, los antropólogos suelen reducir y homogeneizar el objeto de sus investigaciones. Tradicionalmente, se estudiaban solo pequeñas comunidades, ahora se analizan sectores, determinados por alguna característica común, de sociedades más amplias. La investigación antropológica tiene, como cualquier otra, diversas fases claramente delimitadas: preparación, recogida de datos, elaboración de estos y análisis de los resultados. Andrés López Pérez 2015. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.